emergió una verdad contundente, la historia de un guardameta sin igual, un auténtico iconoclasta que se aventuraba hasta el mediocampo, ejecutando chilenas imposibles dentro de su propia área. Con una maestría asombrosa, regateaba a los atacantes como si emulara al mismísimo Diego Armando Maradona en sus épocas de mayor esplendor. Esta figura legendaria, sin embargo, se encontró de repente, no en el césped, sino confinado en una celda de la catedral, la penitenciaría más célebre de Colombia, un lugar infame que en su momento Pablo Escobar edificó para sí mismo. Allí, en un ambiente sombrío, permaneció rodeado por sicarios, narcotraficantes y asesinos de la más diversa calaña, sumergido en un aislamiento forzoso que se prolongó por el transcurso de 7 meses. Su prometedora trayectoria deportiva, hasta entonces resplandeciente, se vio brutalmente truncada, y su nombre, otrora sinónimo de genialidad, quedó inexorablemente ligado, para la eternidad, al de Pablo Escobar, el criminal más formidable de su tiempo. Lo que muchos desconocen, lo que las crónicas oficiales rara vez detallan, es el complejo entramado de circunstancias que llevaron a este revolucionario del balompié a convertirse en un eslabón, en un intermediario involuntario, entre el narcotraficante más influyente del orbe y el poder gubernamental colombiano. El protagonista de esta singular epopeya era José René Higuita Zapata, conocido por el mundo como el Loco o el Escorpión. Y aunque su proeza en Wembley, aquella tarde memorable, con una jugada que desafió todas las leyes de la física y el reglamento futbolístico, se grabó en la memoria colectiva, aquello no representó, ni de lejos, el acto más arriesgado o peligroso de su existencia. No, ni siquiera se acercó. A lo largo de los próximos párrafos, profundizaremos en revelaciones asombrosas que nunca antes fueron puestas al descubierto con tal nivel de detalle. Abordaremos, en primer lugar, la verdadera conexión que existió entre este emblemático arquero y Pablo Escobar. No simples habladurías o suposiciones, sino hechos inquebrantables, nombres propios, fechas precisas y documentos fehacientes que demuestran que Higuita trascendió la imagen de un mero deportista ingenuo. En segundo lugar, desentrañaremos la razón profunda por la cual un guardameta decidió, de forma consciente y desafiante, revolucionar su posición, incluso sabiendo que tal osadía podría costarle su carrera en un país como Colombia, que en aquel entonces, y quizás todavía hoy, no perdonaba la disidencia ni la originalidad. Continuando con este viaje narrativo, nuestro tercer punto desvelará qué ocurrió realmente en el interior de la catedral. Conoceremos el contenido de las conversaciones sostenidas con el capo de la droga, las amenazas de muerte que pendieron sobre él, y las decisiones críticas que tuvo que tomar para preservar su propia vida. Recurriremos a los testimonios de sus compañeros de celda, quienes años después ofrecieron relatos escalofriantes de aquel periodo. Y, finalmente, en nuestra cuarta revelación, exploraremos la persistente y enigmática defensa que René Higuita mantiene sobre sus acciones. ¿Qué oculta esa actitud desafiante que jamás se doblegó, que nunca flaqueó ante la adversidad? Desvelaremos el principio fundamental que ha guiado cada paso de su vida. Les informaremos puntualmente cuando cada una de estas revelaciones sea abordada. Abandonar la lectura antes del epílogo implicaría perderse la esencia, la respuesta trascendental a la pregunta de por qué un individuo arriesgó absolutamente todo en pos de la libertad, en una Colombia de los años 80, donde la búsqueda de esa misma libertad podía, paradójicamente, resultar mortal. 1966, en la vibrante ciudad de Medellín, Colombia. Un rincón olvidado, un barrio humilde que ni siquiera figuraba en los mapas oficiales, un enclave de casas de ladrillo a medio terminar, cuyas calles, aún de tierra, se tornaban en lodo con cada aguacero. El suministro de agua era una quimera, llegando apenas 2 veces por semana a los hogares. En este contexto de carencias y lucha, nació René Higuita,
El sexto de 7 hermanos en una familia que conocía bien la escasez. Su progenitor, René Higuita Cuesta, se desempeñaba como celador nocturno, una labor extenuante de 12 horas diarias, vigilando edificios en el bullicioso centro de Medellín. Su salario apenas alcanzaba para lo más básico, arroz y frijoles nada más. Los domingos, sin embargo, eran días de evasión para su padre, quien se entregaba al fútbol en ligas de aficionados. Curiosamente, no ejercía como guardameta, sino como delantero, un atacante nato que disfrutaba de la ofensiva, los regates y, sobre todo, la dulce sensación de marcar goles. René, con apenas 4 o 5 años, observaba con admiración a su padre en cada partido. Al finalizar el encuentro, aquel hombre le tendía el balón invitándole: «Juega», y el niño, con la inocencia y la energía propias de su edad, se lanzaba a emular a su héroe, pero no entre los 3 palos, sino en la vanguardia, como un delantero más. A sus 8 años, Higuita acudió por primera vez a una prueba en un equipo local, una de esas agrupaciones de barrio que proliferaban por doquier. Los instructores, al interrogarle sobre su posición predilecta, recibieron una respuesta sin vacilaciones: delantero. La contestación, sin embargo, no fue la esperada. «Ya tenemos suficientes atacantes», replicaron. «¿Podrías, por favor, ocupar la portería?». René dirigió su mirada hacia el arco, una estructura destartalada, con 2 postes de metal oxidado y una red ausente. Aceptó. Pero hay una verdad fundamental que es imprescindible comprender. Un detalle que moldearía de manera indeleble el transcurso de toda su carrera deportiva. René Higuita, en su fuero interno, nunca deseó ser portero. La circunstancia, la necesidad, lo forzaron a adoptar esa función y al hacerlo, tomó una decisión trascendental. Sería guardameta, sí, pero a su propia y singular manera. Si sientes que esta narrativa te está abriendo los ojos a nuevas perspectivas sobre el fútbol y la vida, no dudes en unirte a nuestra creciente comunidad. Te invitamos sinceramente a suscribirte al canal para que sigamos descubriendo historias que desafían lo convencional. Desde los 8, 9 y 10 años de edad, René Higuita ya ejecutaba proezas bajo los 3 palos que ningún otro guardameta de su generación se atrevía a intentar. No se limitaba a permanecer en el área. Con una audacia asombrosa, salía de su zona de confort, regateaba a los atacantes rivales, les propinaba caños humillantes y, si la situación lo ameritaba, se proyectaba con el balón dominado hasta el mediocampo. Los entrenadores, exasperados, lo reconvenían una y otra vez. «Quédate en el arco». «¿Por qué?». «Porque eres portero». Pero la réplica de Higuita era tan simple como irrefutable. «Pero puedo ser de más utilidad si estoy fuera». A la edad de 11 años, en un modesto partido de barrio, la osadía de Higuita alcanzó un punto cumbre. Salió de su área, eludió a 3 oponentes con una habilidad sorprendente. Avanzó por el campo y, llegando al área rival, consiguió anotar un gol. Su técnico, estupefacto y furioso, lo retiró del terreno de juego de inmediato. «¿Estás loco?», exclamó. «Los porteros no hacen eso». La pregunta de Higuita, un desafío directo a la autoridad, fue rotunda. «¿Y por qué no quieres?». El entrenador, sin una respuesta convincente, quedó en silencio. Esa pregunta, el eterno «¿por qué no?», sería la divisa que Higuita enarbolaría a lo largo de toda su existencia. ¿Por qué no salir del área? ¿Por qué no regatear a un adversario? ¿Por qué no intentar una chilena si mi destreza me lo permite? En la Colombia de los años 70 y 80, formular tales interrogantes era una actividad intrínsecamente peligrosa. Ser diferente representaba un riesgo mayúsculo, y desafiar las normas establecidas era un camino sembrado de espinas. Sin embargo, Higuita, forjado en un ambiente hostil, nunca aprendió lo que era el miedo.
Medellín en aquellas décadas turbulentas no era meramente una ciudad. Se había transformado en un auténtico campo de batalla. Pablo Escobar, con una brutalidad sin precedentes, estaba edificando su vasto imperio delictivo. El cártel de Medellín ejercía un control férreo sobre una porción asombrosa, el 80% del tráfico de cocaína que ingresaba a los Estados Unidos. Dinero en abundancia, poder ilimitado y una violencia despiadada eran los pilares de su dominio. Los barrios donde creció Higuita se encontraban en el epicentro de esta vorágine. Sicarios que apenas rozaban los 20 años, jóvenes que preferían una vida corta y opulenta a una existencia longeva y en la miseria. Plata o plomo. Era el mantra que resonaba en cada esquina, ofreciendo dos únicas opciones: dinero o la muerte. No existía una tercera alternativa, un camino intermedio. El joven René fue testigo de la muerte de amigos, de vecinos, de compañeros de escuela. Algunos por hallarse en el sitio equivocado en el momento inoportuno, otros por negarse a acatar órdenes que consideraban inmorales o peligrosas. En Medellín aprendías con rapidez, diría Higuita años después en una entrevista que resuena aún hoy con una crudeza impactante. O te adaptabas a las circunstancias o perecías. No había otra opción viable. Pero existe un aspecto que nunca se cuenta sobre crecer en medio de una guerra abierta, una lección aprendida a fuego. Se interioriza que las reglas carecen de importancia, pues no ofrecen protección alguna y, además, son dictadas por individuos que residen en un mundo ajeno al tuyo. Higuita asimiló esta cruda realidad a la temprana edad de 12 años y, con una determinación inquebrantable, resolvió que si las reglas no gobernaban la vida, tampoco lo harían en el ámbito del fútbol. A los 13 años, René Higuita se incorporó a las categorías inferiores del Atlético Nacional, un hito en su incipiente carrera. Su primer formador, tras observar atentamente sus sesiones de entrenamiento, no tardó en contactar al director deportivo del club con un mensaje de inquietud. «Tenemos un problema», le comunicó. «¿Qué tipo de problema?», inquirió el directivo. «El nuevo portero no se queda bajo los palos. Sale del área, regatea a los atacantes y, en un entrenamiento, estuvo a punto de marcar un gol. Es muy talentoso. De hecho, es el mejor guardameta que he visto en mi vida, pero está completamente fuera de sí». «¿Loco de qué manera?», preguntó el director, con una mezcla de curiosidad y desaprobación. «Loco en el sentido más literal de la palabra. Hace cosas que ningún arquero debería atreverse a hacer. Y lo más asombroso es que le resultan bien». El director deportivo, intrigado, descendió al campo para presenciar por sí mismo el fenómeno. Higuita, con apenas 13 años, medía 1,65 metros y pesaba 50 kilogramos, una figura que parecía la de un niño jugando entre hombres curtidos. Sin embargo, ejecutaba acciones que ningún adulto se atrevería a emular. En una práctica, un delantero profesional de 20 años se lanzó en solitario contra él. Un mano a mano que parecía un gol cantado. Una oportunidad inmejorable para el atacante. Pero Higuita no permaneció inmóvil en su posición. Con una determinación imparable, salió corriendo fuera del área, despojando al delantero del balón con una limpieza magistral y emprendiendo un regate fulminante. El atacante, perplejo, se quedó petrificado, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Los preparadores se miraron entre sí con asombro. «¿Viste eso?», inquirió uno. «Lo vi», respondió el otro, «pero me resulta imposible de creer». A pesar de sus excentricidades, Higuita consiguió quedarse en el Atlético Nacional, aunque no sin una advertencia contundente. «Si persistes con esas locuras, te verás obligado a marcharte». «Entiendo», respondió Higuita con una sonrisa enigmática. No entendió nada. O quizás, y esto es más probable, lo comprendió absolutamente todo.
dependía del prisma desde el cual se analizara su actitud. Si consideras que la vida también se juega fuera de las líneas, entonces estás en el lugar correcto. Te animamos de corazón a suscribirte para que no te pierdas ni un solo capítulo de estas narrativas que celebran la autenticidad y el desafío. A sus 16 años, René Higuita hizo su esperado debut en el equipo principal del Atlético Nacional. Corría el año 1982, en un encuentro trascendental contra el Millonarios en la capital, Bogotá. Era su primer partido en la primera división, ante el imponente marco del estadio El Campín, repleto con la asombrosa cifra de 40,000 espectadores. En el minuto 20 del encuentro, un atacante del Millonarios se proyectó en solitario, enfrentándose a Higuita en un mano a mano que prometía un desenlace fatal para el cuadro paisa. Sin embargo, Higuita, fiel a su estilo inconfundible, salió del área, aventurándose varios metros fuera de su zona de seguridad. Ejecutó una barrida para despojar al delantero del esférico, pero la jugada fue sancionada como falta. El árbitro señaló el punto penal y mostró una tarjeta amarilla al guardameta. Los periodistas, apostados en la tribuna de prensa, no podían dar crédito a sus ojos. ¿Qué hizo?, se preguntaban con asombro. ¡Está demente! Su entrenador en el banquillo se llevaba las manos a la cabeza, presa de una desesperación silenciosa. «Te advertí que no hicieras locuras», musitaba. Higuita, mientras tanto, regresaba caminando a su arco con una sonrisa serena, como si lo ocurrido no fuera más que una anécdota sin importancia. El delantero de Millonarios procedió a ejecutar el penalti. Higuita, con una intuición asombrosa, se lanzó a su derecha, adivinando la dirección del disparo y realizando un despeje perfecto con un manotazo magistral. El estadio, lejos de estallar en júbilo, se sumió en una mezcla de confusión y asombro. ¿Quién es este desquiciado?, se preguntaban en voz alta. Colombia estaba a punto de descubrir a la figura que revolucionaría el balompié. Entre 1982 y 1985, Higuita se erigió en una leyenda local, no en toda Colombia, sino específicamente en Medellín. Y la razón era simple. Lo que hacía Higuita no era el fútbol convencional, era algo completamente distinto, una propuesta que generaba pasiones polarizadas. La gente o lo amaba con devoción o lo odiaba con fervor. No existía un punto medio, una zona gris en la percepción de su juego. En cada partido, salía de su área con una audacia inusitada, regateaba a los delanteros rivales, lanzaba pases largos que recorrían 50 o 60 metros, con una precisión pasmosa, e incluso se atrevía a cobrar tiros libres desde su propio campo. Los técnicos de los equipos contrarios, exasperados y desconcertados, elevaban sus quejas. «¡Eso no es lícito!». «¿Qué no es lícito?», inquiría el árbitro. «Que el portero abandone su área de esa manera». Pero, irónicamente, no existía ninguna normativa que lo prohibiera explícitamente. Tenían razón. Nadie, hasta ese momento, había concebido que un guardameta se atrevería a ejecutar tales maniobras. Los reporteros deportivos, con una mezcla de sorpresa y admiración, comenzaron a apodarlo el loco. No como un insulto, sino como la descripción más precisa de su estilo inimitable. Higuita el loco volvió a salir del área. Se leía en los titulares: Higuita el loco regateó a 3 atacantes. Higuita el loco estuvo a punto de anotar un gol desde su propio terreno de juego. Higuita aceptó con orgullo el sobrenombre. Si estar loco implica hacer lo que los demás no se atreven, afirmaba con convicción, entonces, sí estoy loco. Sin embargo, detrás de esa aparente locura, se ocultaba algo mucho más profundo, una filosofía de vida que Higuita nunca desvelaría públicamente de forma explícita. En la Medellín de los 80, ser normal era en sí mismo un acto de suma peligrosidad, pues lo habitual era callar, obedecer sin chistar y abstenerse de formular preguntas. Higuita,
En un acto de autenticidad radical, decidió que prefería ser percibido como un demente, pues los locos eran por definición impredecibles, y la imprevisibilidad constituía la única ventaja real en un entorno tan volátil y peligroso. Si te sientes identificado con esta búsqueda de la autenticidad, en un mundo que a menudo nos exige conformidad, te animamos ahora mismo a suscribirte. Juntos podemos explorar más historias de individuos que, como Higuita, se atrevieron a vivir bajo sus propias reglas, inspirándonos a encontrar nuestra propia voz. 1986. Higuita, ya con 20 años, fue pieza clave para que el Atlético Nacional conquistara su primer campeonato nacional con él como arquero titular. Un hito histórico para el club, pero aquel año, algo sutil, casi imperceptible, comenzó a cambiar. Algo de lo que nadie se atrevía a hablar abiertamente, pero que todos en el fondo sabían. El Atlético Nacional, con una rapidez asombrosa, empezó a recibir inyecciones de capital de fuentes sumamente complicadas. No era un secreto a voces. En la Medellín de los 80, las únicas dos vías para obtener dinero real y en grandes cantidades eran el gobierno y los narcotraficantes. Y el gobierno, por aquel entonces, carecía de recursos. El equipo antioqueño comenzó a fichar a jugadores de alto costo, a pagar salarios considerables y a construir instalaciones de vanguardia. La pregunta del millón flotaba en el ambiente. ¿De dónde procedía ese dinero? Nadie se atrevía a preguntar, pues preguntar, en aquella época, era sinónimo de peligro mortal. Higuita continuaba jugando, entrenando, atajando con su estilo inconfundible, saliendo del área, regateando, ejecutando sus locuras. Pero él, al igual que todos los demás, conocía la procedencia de esos fondos. Éramos futbolistas, declararía Higuita años después, en un intento por contextualizar su postura. No éramos políticos, tampoco éramos jueces. Simplemente jugábamos al fútbol, eso era todo. Pero, en el fondo, no era solo fútbol. Nunca lo fue en Colombia. 1988. Este fue el año en que Higuita dejó de ser una figura local para transformarse en un fenómeno global. La Copa Libertadores, el certamen futbolístico más relevante de Sudamérica, lo vio brillar. El Atlético Nacional alcanzó la final, enfrentándose al Olimpia de Paraguay. El primer partido, disputado en territorio paraguayo, concluyó con un empate a 2 tantos. El encuentro de vuelta se celebró en Medellín, en el mítico estadio Atanasio Girardot, colmado por 50.000 personas con la ciudad entera paralizada por la expectación. En el minuto 85, con el marcador igualado a 1, Higuita se hallaba en su área. Un atacante del Olimpia se lanzó en solitario en un contraataque vertiginoso. Higuita, haciendo gala de su estilo insólito, salió no solo de su área, sino del semicírculo, proyectándose casi hasta el mediocampo. Despojó al rival del balón con una limpieza y una perfección asombrosas, y emprendió un regate formidable. 2 jugadores del Olimpia lo persiguieron con ahínco, pero Higuita los eludió con una destreza propia de un mediocampista. El balón adherido a sus pies. Llegó hasta el centro del campo, levantó la cabeza y tras avistar a su delantero, ejecutó un pase largo de 50 metros, un servicio perfecto que culminó en un gol para el Nacional, poniendo el marcador 2-1. Colombia se coronaba campeona de la Copa Libertadores por primera vez en su historia. El estadio estalló en un clamor ensordecedor. Los jugadores corrieron hacia Higuita, lo alzaron en hombros, lo vitorearon. ¡El loco, el loco, el loco! Y allí, en el epicentro de la celebración, Higuita irradiaba una sonrisa. Pero no era la sonrisa de la simple felicidad. Era la sonrisa de alguien que acababa de demostrar algo, que había probado, de manera inequívoca, que tenía razón. Los guardametas no estaban condenados a permanecer estáticos bajo los palos.
Las reglas podían romperse, y si se hacía con maestría, el resultado podía ser la gloria. Pero hay un detalle que nunca se revela sobre aquella Copa Libertadores, un trasfondo que añade una capa de complejidad a la gesta. Pablo Escobar, con una presencia imponente, se encontraba en el estadio, observando el partido desde un palco privado y celebrando con euforia el título. Porque el Atlético Nacional no era meramente un equipo de fútbol, era su equipo, su inversión personal, un vehículo para el blanqueo de capitales y una herramienta para cimentar su respeto y estatus en la sociedad. Tras la conclusión del encuentro, Escobar descendió al vestuario, felicitó a los jugadores y les entregó dinero, una cantidad considerable de efectivo. Higuita estuvo presente. Lo vio con sus propios ojos. Todos lo vimos. Recordaría un compañero de equipo años después. Escobar era el dueño invisible del club. Todos éramos conscientes de ello. Nadie pronunciaba palabra. Higuita sabía que el dinero provenía del narcotráfico. ¿Podía haber hecho algo al respecto? No. ¿Debería haber hecho algo? Esa es la pregunta que ningún individuo puede responder con certeza, pues en la Colombia de 1988, negarse a una petición de Pablo Escobar no era una opción, era una sentencia de muerte. Si te intrigan las intersecciones complejas entre el deporte y el poder, y cómo las decisiones personales pueden moldear la historia, te invitamos de forma enérgica a suscribirte. Cada relato es un desafío a la percepción común, y no querrás perderte lo que viene. 1989. René Higuita fue convocado a la selección colombiana para disputar la Copa América en Brasil. Era su primer torneo de gran envergadura con el combinado nacional, su oportunidad de exhibir al mundo sus talentos y su singular estilo. El partido inaugural, Colombia contra Paraguay, se celebró en el legendario Estadio Maracaná, en Río de Janeiro. En el minuto 15 del encuentro, un delantero paraguayo se lanzó en una arremetida solitaria. Higuita, fiel a su idiosincrasia, salió no solo de su área, sino 20 metros más allá, fuera de los límites de su zona. Despojó al adversario del balón con una limpieza asombrosa y emprendió un regate audaz. Los aficionados brasileños en las gradas se pusieron de pie, clamando con asombro: ¿quién es ese guardameta desquiciado? Los periodistas locales, estupefactos, no podían creer lo que veían. ¡Eso es imposible!, exclamaban. Pero Higuita lo estaba haciendo, una y otra vez en cada partido, con una audacia cada vez mayor. En el encuentro contra Argentina, el guardameta colombiano se atrevió a cobrar un tiro libre desde su propio campo. El balón, con una trayectoria impresionante, llegó al área rival, rozando el gol. Diego Armando Maradona, que se encontraba en las gradas, esbozó una sonrisa. «Ese arquero está loco», dijo. «Pero me agrada». Colombia logró avanzar hasta las semifinales, donde cayó eliminada ante Uruguay en la tanda de penaltis. Higuita, con una actuación heroica, atajó 2 disparos, pero no fue suficiente para evitar la derrota. Sin embargo, el mundo entero ya lo conocía. El loco, el guardameta que no era guardameta, el que desafiaba todas las convenciones. 1990. La Copa Mundial de Italia. El cenit de la carrera de René Higuita. Colombia, con una generación dorada de futbolistas que incluía a figuras como Valderrama, Rincón y Asprilla, llegó al certamen con grandes expectativas. Higuita era una de sus estrellas más rutilantes. El primer encuentro, Colombia contra Emiratos Árabes Unidos, se jugó en el Estadio Renato Dallara, en Bolonia. Colombia se impuso por 2-0. Higuita, en una demostración de su versatilidad, atajó todos los disparos rivales, pero también ejecutó una acción nunca antes vista en un mundial. En el minuto 30, un delantero árabe se lanzó en solitario. Higuita salió de su área, muy lejos.
y cuando el atacante intentó superarlo, se lanzó con los pies por delante, como si fuera un defensor de campo. Le robó el balón de manera perfecta. Las cámaras de televisión lo enfocaron mientras regresaba tranquilamente a su arco, con su característica sonrisa, como si la proeza fuera la cosa más normal del mundo. Los comentaristas italianos, desatados, gritaban «Ma è pazzo! Ma è pazzo!», lo que se traduce en un asombroso «¡Pero está loco! ¡Pero está loco!». El segundo partido, Colombia contra Yugoslavia, fue una goleada histórica de 4-0. Higuita jugó de forma impecable, pero volvió a ejecutar una acción que dejó a todos boquiabiertos. En un tiro de esquina a favor, Higuita subió al área rival para cabecear el balón, como si fuera un delantero más. El entrenador Francisco Maturana, desde el banquillo, vociferaba: «René vuelve a la portería», pero Higuita hizo caso omiso. Permaneció allí, aguardando el córner. La pelota llegó. Higuita saltó y cabeceó. Aunque el disparo salió ligeramente desviado, regresó a su arco con una lentitud exasperante, sonriendo, como si dispusiera de todo el tiempo del mundo. Y entonces, llegó el partido que lo cambió todo. El tercer encuentro, Colombia contra Camerún, el 8 de junio de 1990, en el Estadio San Nicola de Bari. Colombia ya estaba clasificada para los octavos de final, por lo que el resultado de este partido era, en teoría, irrelevante. Solo determinaría qué equipo terminaría primero en el grupo. En el minuto 28, con el marcador empatado a 0, Camerún tocaba el balón en el mediocampo sin presión, sin urgencia. Un defensor camerunés le pasó el balón a su centrocampista con un pase hacia atrás, una jugada de rutina, predecible. Higuita, sin embargo, vio el pase, vio el espacio, vio la oportunidad, salió corriendo de su área, muy lejos, unos 30 metros más allá de su posición habitual, llegando al balón antes que el mediocampista rival. Lo controló perfectamente, pero el mediocampista no se detuvo. Roger Milla, con 38 años, la estrella de Camerún, ejerció una presión incesante. Higuita intentó regatearlo, como había hecho 1000 veces antes, pero el balón se le escapó. Fue solo un toque, 1 centímetro de más, lo suficiente para que Milla lo recuperara. Higuita quedó tendido en el suelo. Milla avanzó, con el arco completamente vacío frente a él. ¡Gol! El estadio enloqueció. Los aficionados cameruneses gritaban en éxtasis, mientras los colombianos, en un silencio sepulcral, estaban conmocionados. Higuita se levantó del césped con lentitud, recogió el balón de la red y lo colocó en el centro del campo, sin mirar a nadie, con la vista fija en el suelo. En el banquillo, Francisco Maturana se cubría el rostro con las manos. En Colombia, millones de personas frente a sus televisores gritaban con desesperación: ¿Qué hiciste, Higuita? ¿Qué hiciste? Colombia perdió el partido por 1-0, siendo eliminada en octavos de final por Camerún. El sueño mundialista había llegado a su fin, y el mundo entero culpó a Higuita. Los medios de comunicación lo destrozaron. El loco, el irresponsable, el que costó el mundial, el loco, el que mandó todo al traste, fueron algunos de los epítetos que le dedicaron. Si esta impactante historia te está haciendo replantearte que es realmente un error o una locura, entonces te animamos vivamente a suscribirte. No solo narramos historias, también te invitamos a cuestionar los marcos en los que vivimos. Sé parte de esta aventura de pensamiento. Los aficionados lo aborrecieron con saña. Por culpa de Higuita no ganamos el mundial, clamaban. Sus compañeros de equipo, en público, salieron en su defensa. Higuita es el mejor portero de Colombia, afirmaban. Cometió un error, eso es todo. Pero en la intimidad, algunos pensaban de manera diferente.
René tenía una necesidad imperiosa de demostrarlo, de exhibir que podía hacerlo, y nos costó el mundial. Susurraban en privado. Higuita, con una entereza admirable, no se disculpó, no ofreció explicaciones, ni buscó justificaciones. En la rueda de prensa posterior al partido, se limitó a pronunciar una frase que resonaría por años. Yo juego como sé jugar. Si no les agrada, lo lamento. Esa frase, tan concisa y poderosa. Yo juego como sé jugar. Si no les agrada, lo lamento. Encierra la esencia de Higuita. En esas 16 palabras, no había arrogancia ni irresponsabilidad. Había algo mucho más profundo. Higuita comprendía una verdad que la mayoría de la gente no logra asimilar. Una lección aprendida durante su infancia en Medellín. Una lección forjada al presenciar cómo amigos suyos perdían la vida por no ser auténticos, por plegarse a las expectativas ajenas. Si alteras tu esencia por lo que otros esperan de ti, dejas de ser tú mismo, afirmaría años después en una entrevista conmovedora. Y si dejas de ser tú mismo, ¿para qué sigues vivo? Prefiero perder siendo quien soy a ganar siendo alguien más. Porque al fin y al cabo, lo único que realmente poseemos, lo único verdaderamente inalienable, es nuestra propia identidad. Sin embargo, existía un precio por esa filosofía de vida, un coste elevado que Higuita estaba a punto de saldar. Tras la culminación del Mundial, regresó a Colombia, a Medellín, a una ciudad que, paradójicamente, lo adoraba y lo aborrecía al mismo tiempo. El Atlético Nacional conquistó otro campeonato, y Higuita seguía siendo el mismo, saliendo del área, regateando con maestría, ejecutando sus irreverentes locuras. Pero Colombia, en ese momento, estaba experimentando una transformación radical. Pablo Escobar se hallaba enfrascado en una guerra sin cuartel contra el gobierno. Las bombas estallaban en edificios públicos, los asesinatos de políticos se sucedían sin tregua, y los sicarios deambulaban impunemente por las calles. Medellín se había convertido en una auténtica zona de guerra, y Higuita, de manera ineludible, se encontraba en el epicentro de este conflicto. En 1990, un periodista, con una perspicacia inquietante, le inquirió: ¿Conoce usted a Pablo Escobar? Higuita respondió con una verdad innegable: todo el mundo en Medellín conoce a Pablo Escobar. El periodista insistió: ¿se comunica con él? No hablo de eso, replicó Higuita, evadiendo la cuestión, pero ya era tarde. La pregunta había sido formulada. La semilla de la asociación había sido sembrada en la mente pública. Higuita y Escobar, el futbolista y el narcotraficante, la leyenda y el criminal. Una dualidad inextricable. Esta es la primera revelación que les prometimos al principio. La conexión real entre René Higuita y Pablo Escobar. 1993. Enero. Colombia se había lanzado en una cacería implacable de Pablo Escobar. El gobierno había ofrecido una recompensa de $2 millones por cualquier información que condujera a su captura. Escobar, acorralado, se hallaba escondido, huyendo constantemente, cambiando de refugio cada 2 días. Sin embargo, enfrentaba un problema urgente. Su familia, compuesta por su esposa, María Victoria, y sus hijos Juan Pablo y Manuela. Escobar ansiaba sacarlos de Colombia, llevarlos a lugares seguros como Alemania o Estados Unidos. Pero no podía contactar directamente al gobierno, no podía negociar abiertamente. Necesitaba un intermediario, alguien conocido, alguien respetado, alguien a quien las autoridades escucharan con atención. Fue entonces cuando llamó a René Higuita. ¿Por qué Higuita? Porque el guardameta había jugado en el Atlético Nacional en la época en que Escobar invertía generosamente en el club. Porque Higuita era de Medellín. Y en esa ciudad, si Pablo Escobar te llamaba,
Simplemente respondías. No existía otra alternativa. Y porque Higuita, a pesar de toda su locura y rebeldía, poseía una debilidad crucial. No sabía negarse cuando alguien le pedía ayuda. Me llamó y me dijo que necesitaba asistencia para su familia. Confesaría a Higuita años después. Que solo deseaba sacar a sus hijos de Colombia, que estaban en grave peligro. Le expliqué que yo no podía hacer eso, que era futbolista, no político. La respuesta de Escobar fue decisiva. René, tú eres el único que puede ayudarme, el único en quien confío. Y así, Higuita aceptó, no por dinero, ni por una amistad genuina. Fue por algo mucho más complejo, por lealtad, por orgullo, por esa estúpida pero arraigada convicción de que si alguien te pide auxilio, no puedes decir que no. Si las decisiones difíciles y sus consecuencias te mantienen absortos, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscribirte al canal es el primer paso para acceder a análisis profundos y relatos que te harán pensar. No te quedes fuera. Higuita se reunió con funcionarios gubernamentales, les transmitió mensajes de Escobar, negoció términos e intentó, con persistencia, conseguir asilo para la familia del narcotraficante. Pero sus esfuerzos fueron en vano. El gobierno colombiano se negó. Estados Unidos se negó. Alemania se negó. Nadie deseaba acoger a la familia de Pablo Escobar. A pesar de los rechazos, Higuita siguió intentándolo durante semanas, durante meses, hasta que alguien con intenciones poco claras filtró la información a la prensa. René Higuita es intermediario de Pablo Escobar. La noticia explotó con una fuerza devastadora. Periódicos, cadenas de televisión, emisoras de radio, todos se hicieron eco de la primicia. Higuita trabaja para el narco. El gobierno colombiano, presionado por la opinión pública, abrió una investigación formal. René Higuita será investigado por vínculos con el narcotráfico, se anunciaba. Higuita intentó explicarse, con la esperanza de ser comprendido. Solo estaba ayudando a sacar a unos niños de una situación peligrosa, argumentó. Pero nadie le creyó. O más precisamente, nadie quiso creerle. En abril de 1993, la policía irrumpió en la residencia de Higuita con una orden de arresto. René Higuita queda arrestado por colaboración con organización criminal. Le notificaron. Higuita no opuso resistencia. No intentó huir. No se ocultó. Simplemente sonrió. Esa sonrisa, la misma de siempre. Un gesto enigmático. Está bien, dijo con calma. Vamos. Si la épica historia de René Higuita ha sembrado en ti una nueva semilla de conocimiento, si ahora comprendes por qué el guardameta más audaz de la historia es, en verdad, el más sensato, si ahora vislumbras que la verdadera prisión no son los barrotes, sino las normas que aceptamos sin cuestionar, entonces te pedimos un pequeño favor. Te invitamos efusivamente a que, antes de continuar tu jornada, consideres unirte a nuestra comunidad haciendo clic en el botón de suscripción. No lo hagas por nosotros, hazlo por él, por René Higuita, para que su relato íntegro, no solo el escorpión o su tiempo en prisión, alcance a muchas más personas, para que la próxima vez que un niño se atreva a salir del área con el balón dominado, nadie le interpele con un «¿Estás loco?», para que, en cambio, alguien le diga «Excelente, sigue saliendo, sigue desafiando, sigue siendo libre». En un mundo rebosante de porteros obedientes, nuestra era clama por más locos que osen ser libres. No te quedes al margen de esta revolución del pensamiento. Suscríbete y desvela las historias que el mundo necesita escuchar. Hasta la próxima, intrépidos buscadores de la verdad.